Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente un gusto verlos a todos. Yo desafortunadamente no los acompaño todas las noches porque yo me acuesto muy temprano, pero después veo las charlas al otro día, entonces vivo actualizado de lo que están presentando. Una maravilla todos los trabajos que uno ve y el esfuerzo y labor que han hecho los organizadores, y a lo cual les agradezco mucho. Yo ya he hecho dos presentaciones, aquí una de la colección mía 1910 y otra de la 1917. Y aquí me estoy aventurando a un tema nuevo del cual tengo material importante y me parece interesante compartirlo. Y al final de esto, pues les tengo unas preguntas para que me opinen sobre lo que van a ver. Eh, entonces, este tema de Mordosi es un artista húngaro, ahorita vamos a ver la biografía de él, que hizo varios trabajos para Colombia. Entonces me pareció muy interesante compartirlos con ustedes. Todo lo que van a ver aquí son dibujos originales, algunos, bueno, todos son piezas únicas, algunos es la pieza definitiva para hacer la estampilla, otros son proyectos que no se aprobaron, otros que tienen pequeñas variaciones con la final. Entonces vamos a empezar por la presentación. Entonces les voy a mostrar como para enfocarnos un poco las primeras pruebas de Colombia, que son del año 1859, los primeros ensayos que se conocen, que son de 1876, y después los primeros dibujos que son de 1910, que los hizo la Perkins Bank. Después vamos a ver al artista Mordosi, su biografía, una publicación que se hizo con Dieter Bohlen en el año 2011, el listado de las estampillas que diseñó para Colombia, los diseños de la exposición de 1953, que es el primer acercamiento que hace en Colombia, los diseños de las estampillas del 54 al 78, y en ese año hace el último diseño para Colombia. Y al final las tres preguntas que salen de esta presentación, que yo les voy a hacer a ustedes, a ver, bueno, colaboren. Entonces, los antecedentes. Las primeras pruebas de Colombia son la primera misión diseñada por los hermanos Celestino y Jerónimo Martínez. Estas son las pruebas que hicieron del 2,5, del 10 centavos y del 20 centavos. Como se ve la calidad pues, de la impresión de la época y todo, pues apenas. Estas son las definitivas, entonces se ven las variaciones de los colores. No son piezas comunes de conseguir, pero de cada una mínimo hicieron 100, que era el tamaño del pliego. Después vienen los primeros ensayos de Colombia, que son en 1876. Estos eran diseñados e impresos por Demetrio Paredes. Aquí los ven. No se realizaron, hubo un robo en el proceso, entonces el impresor decidió no hacerlo. De estas se conocen dos series, esta que estamos viendo, que está en mi poder, y otra que está en la Taplin, en la British Library. Yo en un momento dado, Alan Angel la fotografió, y después uno de los que está oyendo aquí también la fotografió, y allá está pues, la constancia de su existencia. Y estos son los primeros dibujos que se conocen de 1910. Esos los tengo yo en la colección de la Independencia de Colombia, que son unos dibujos de 2,5 por 2,7 centímetros, o sea, muy, muy chiquitos. Ellos van a ver, son 10, vienen presentados en dos cartones, al final los veremos. Entonces, lo que está en negro es la foto del personaje, y después están los colores de cada uno, y tienen un retoque con blanco, lo que hace una, una presentación muy bonita. Todos son los próceres de Colombia. Eh, Esto los hizo la Perkins, digamos, el artista no se conoce, y el diseño no se aprobó, finalmente lo hizo la American Bank. Esta fue como la presentación de ellos todos juntos, y la serie definitiva que hizo la American Bank. Esas son las pruebas. Eh, Antes de pasar a la biografía, bueno, vámonos a la biografía. Entonces, Mordosi nace en Budapest el 15 de enero, se gradúa de profesor del Real Colegio de Bellas Artes en 1927, profesor y director del Fine Arts en Budapest. Después de la Segunda Guerra sale de allá y llega a Colombia en el año 49, donde reside por 14 años.
En 1963 se traslada a Canadá y vive allá hasta su muerte en el año 95. Hace estampillas para Burundi, Canadá, Ecuador, Guinea, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela. O sea, era un gran diseñador y muy exitoso en su labor. Eh, si uno quiere más información, en los archivos de la librería de Canadá está, aunque no es mucha, y hay algo de dibujos, pero realmente conseguir la información de él no es fácil. Hace más de 300 diseños para Colombia, o sea, no sabemos cuánto hizo para el resto del mundo, pero para Colombia es una cantidad muy importante. En el año 2011, con un gran amigo, Dieter Borfer, que ustedes muchos conocieron, hicimos este libro donde pusimos lo que yo tenía, que en ese momento eran 50 dibujos, y lo complementamos con pruebas, errores, variedades de todo lo que él hizo entre el 54 y el 78. Eh, de ese año 2011 a ahorita he conseguido 141 dibujos más. Completado 141 dibujos en 14 años. Es un promedio como de 6 al año. No son fáciles. Estos son las diseños que él hizo desde el año 53 al año 78. Esto lógicamente no vamos a entrar en detalle, pero ven ustedes ahí en la cantidad que participó y total hizo 96 emisiones, 189 diseños, 254 estampillas y hojas filatélicas, porque algunos diseños los usaban para 2 o 3 estampillas, entonces por eso es mayor el número de estampillas que los diseños. Lo que no se sabe es cuántas propuestas y proyectos adicionales hizo él, porque récords no hay. Este es un pequeño muestrario de lo que vamos a ver. Ven la belleza y la calidad de los diseños. Bueno, entonces nos vamos como dos y ya en forma. En el año 53 hace su primer acercamiento o su primer contrato, porque ya estaba viendo desde el 49, y hace estas propuestas para la exposición filatélica del 53, las cuales son en un formato tamaño tarjeta. Ninguno de los tres que están aquí es adoptado. Finalmente deciden resellar unas estampillas de timbre que estaban en esa época en Colombia, y estos dibujos no se hacen. Y después él, con el tiempo, en el año 67, hace un diseño parecido al de la derecha, que sí es utilizado para afiches y propaganda de la exposición. Este sería el primer diseño de estampillas. Son los Juegos Atléticos Nacionales de Cali. Eh, Curiosamente, de pronto es por lo que son los primeros, no están firmados por él, pero se sabe que son de él, y después hay otras pruebas que ya están con su firma. Estos no son adoptados tal como los ven aquí, sino que el adoptado es este. Y lógicamente sí es parecido, pero tiene sus variaciones. Después hace para el año 55, esto es para el Congreso de la Unión Postal. Una cosa que vamos a ver durante todo el recorrido de aquí es, pongo el dibujo, eh, pongo el formato para que tengamos una referencia de qué tamaño se utilizaba él para hacer sus dibujos, y después generalmente pongo una prueba y después la estampilla definitiva, que puede ser la del dibujo que él estaba haciendo o la que terminó haciendo la empresa que hizo las estampillas. Entonces estas son 3 propuestas, formatos de 5 por 8 centímetros. Estos diseños al final no son adoptados, aquí los van a ver los definitivos. Eh, Son muy distintos, también al final terminan siendo por él las propuestas. Seguramente están en el Museo de Colombia, en el Museo Postal, que está guardado en una bodega o en un archivo hace muchos años, entonces no sabemos qué hay ahí. Alguno de nuestros compañeros del Club Filatélico está haciendo un inventario, pero digamos, la información es muy privada, entonces no sabemos qué hay y qué no hay. Sí sabemos que en muchos años lo han saqueado, entonces muchas cosas salieron a la calle o bueno, yo tengo muchas que están en mi poder, que salieron seguramente pues por descuido, o algún funcionario inteligente las vendió. Bueno, no sabemos realmente qué pasó.
Entonces, el formato de la presentación va a ser muy similar. Este sigue siendo la misma serie, el formato el mismo, pero como van a ver aquí, los finales son muy distintos, con la única excepción del de la derecha, que es el de Colón, que realmente es un diseño maravilloso. En el año 56 hace una propuesta para la Cruz Roja, propuesta que no es adoptada, es un formato de 10 por 6, o sea, es grande. Esta es la definitiva, también diseñada por él, pues como ven es muy distinta. Esta para mí es una de las obras maestras de él. Este es un formato que es de 20 por 11 centímetros, sobre cartón bastante grande. Es el faro a Colón. Aquí ven un detalle de la calidad del trabajo del artista. Y esta es la estampilla definitiva. En el 55 hace otra propuesta para el centenario de Santa Isabel de Hungría. Ahí ven, esta casi que no necesita talle, es de 10 por 6, pero la definitiva, como la ven aquí, no se parece, voy a decir que en nada, pero bueno, entonces mantengo lo de la prueba y la estampilla definitiva. Para San Ignacio Loyola, perdón, en el año 57 hace estas 4 propuestas. Aquí les muestro un detalle pues, de una de ellas. Estos diseños tampoco fueron adoptados, son grandes, de 10 centímetros por 6. En esa misma serie hace estos otros dos, que tampoco son los adoptados. Y finalmente está la estampilla definitiva. Y vemos la prueba y la definitiva en azul. Para la caja de crédito en el año 57, hace estas 4. El formato es 11,5 las 4, o sea que está un tamaño, digamos, real de la estampilla. Aquí están las pruebas y las definitivas, que los diseños son los que él presentó, fueron los aprobados. Para la escuela militar en el año 57 hace esta, que es de un formato de 20 por 12, son sobre cartón grande, es una pieza espectacular. Y como lo ven acá, pues es el diseño adoptado, el definitivo es en otro color, pero el diseño se aprueba. Esta también es parte de esa serie, también es un formato grande, y ven la prueba, dos distintas, y la estampilla definitiva en otro color, pero es esa. Para el año siguiente está el Congreso de la UPU, también hace esta propuesta, en el mismo formato grande de 20 por 12. Estas son la prueba y la estampilla definitiva como queda. Campeonato de esgrima del año 57, en este formato tan interesante, que esta es en 15 por 15 centímetros. Aquí les muestro un detalle. Bueno, una prueba en pareja y la estampilla definitiva. La famosa Luz Marina Zuluaga, pues nuestra reina, primera reina mundial de Colombia. Después creo que hubo una virreina, pero no, esto no se repitió. Hace este diseño que es muy bonito, en un formato grande de 18 por 29 centímetros, del cual les muestro unos detalles para que vean la calidad del dibujo. Y esta es la estampilla definitiva que es exacta al dibujo. En el año 59 también hace una propuesta para el Capitolio Nacional, formato de 12 por 8, también en un formato grande. Está la prueba y está el diseño definitivo como quedó. Para Simón Bolívar, año 59. Aquí están viendo que, digamos que en esta época, eso casi todas las estampillas que se hicieron, tocaría revisarlo en el listado, pero van a ver que casi todo lo que en esa época estaba solo y no tenía mucha competencia en cuanto a diseños. Entonces, Simón Bolívar, este también es un formato grande, 16 por 21, un detalle para ver la calidad del dibujo. Bueno, esta aquí puse unas pruebas que son bonitas de distintos colores y esta es la serie definitiva, perdón, la estampilla definitiva. Para el General Santander también hacen también la misma estampilla, formato así grande, y aquí están las pruebas y la definitiva de ese valor.
En el año 59 el correo decide unificar las estampillas de correo aéreo y las normales y crea este resello. Este es el dibujo grande de 9,5 por 4,5. Este es como se ve realmente en las estampillas. Como lo ven, es un resello pequeño. Total lo hace sobre 21 valores diferentes, de 1 centavo a 10 pesos. El centenario del sello postal, esta que ven aquí, la primera estampilla que les mostré al principio, el 2,5, el 5, el 10 centavos. Eh, para esto hace unas propuestas, estas son en 6 por 9 centímetros, los diseños exactamente no son los que adoptan. Hay variaciones aquí, si ven a la izquierda, solo hay un señor con el burrito, en cambio ahí aparece una pareja, y el definitivo de la derecha tiene unas variaciones en el barco, el resto es muy similar. Seguramente estas dos piezas, la definitiva, pues está en el museo. Estas son los anteproyectos anteriores. Hace el resto para el 10 centavos también, y para el otro van a ver los formatos son muy parecidas. En la izquierda el mapa es diferente, lo demás es igual, y en este la locomotora tiene diferencias muy sutiles, pero no es exactamente igual a la que estoy mostrando el definitivo. Esta, que es la última de la serie, es el peso 20, tiene un formato igual de las otras, es grande, y la prueba y el diseño, la definitiva, el avión varía, es más moderno que el del diseño anterior. Para el centenario, el sello postal hace también la hoja filatélica. Esta es la propuesta, es la que se, la que se define. Esta es grandecita, 8,5 por 7,5. Y esta es la estampilla definitiva, que simplemente tiene variaciones de color, pero es la misma. Esta la tengo ahí, pues una prueba de color, pero ya es la definitiva. Para la Fundación de Avianca también hace una propuesta en 9 por 6 centímetros. Aquí ven un detalle del avión. Aquí está la prueba y la estampilla definitiva. Y nuevamente aquí la variación importante es en el avión. En el avión, lo demás está muy similar, pero no es el proyecto aprobado. Para el aeropuerto El Dorado en el año 60 también hace un dibujo de un formato mediano, digamos, un poquito más grande que la estampilla. Este diseño tampoco es adoptado. Aquí hay una prueba y aquí está la definitiva como quedó, que realmente no se parece en nada, también diseño de eso. Para el Congreso Panamericano de Carretera en el año 60 hace esta propuesta que, a diferencia de la mayoría de las que hemos visto, estos en papel seda o papel pergamino. Este formato es grande, es 21 por 28 centímetros, y las definitivas son parecidas, pero tienen pequeñas variaciones en la ruta, en el océano, en la misma canal de Panamá es más grande en la definitiva. Bueno, algunas sutilezas, pero pues es también el diseño de eso. Para Alfonso López hace varias propuestas. Aquí tienen dos, estas son en tamaño real de 2,5 por 3, donde se ve pues el trabajo que hace en un formato tan difícil y tan chiquito. Después hace esta también en el mismo formato. Aquí un pequeño detalle para ver uno la calidad del trabajo, la prueba y la definitiva como quedó. Para este mismo, para Alfonso López hace una par de pruebas y propuestas y una prueba, perdón, un error que no tiene numeración, que es partiendo del mismo dibujo. En el año 60, para los 50 años del Departamento del Valle, hace estos dos dibujos, diseños que no son adaptados, son un formato de 15 por 20, esos son grandes. Aquí vemos la prueba y lo que finalmente quedó, que no se parece en nada, también diseño de eso. Para el Departamento del Valle del Cauca, en esa misma época, el año 61, hace esta propuesta en un formato del tamaño real de la estampilla de 4x3. La prueba, y aquí se ve la estampilla definitiva que sí corresponde a su diseño. Igualmente para el Departamento del Norte de Santander, una estampilla pequeña. Un detalle, siempre me parece importante ver la calidad del trabajo del artista, la prueba y cómo quedó el diseño definitivo, que es basándose en su dibujo. Para el Departamento del Cauca hace
dos propuestas, ahí son varios valores. La primera, a la izquierda, no es la definitiva, perdón, no es exactamente igual al diseño que presenta. Hay variaciones en los señores como cargan, en las velas, en la altura del cubre Cristo, y la otra sí queda como su diseño, la de la derecha. Para la OEA, en el año 61 hace esta propuesta que es grande, 16 por 21, también en papel de pergamino. Esa sí queda aceptada como quedó, como es, y la definitiva, y la ven ustedes ahí en color azul. Esta que es otra de las piezas máximas de él, que es para los Scouts de Colombia. Hace dos, una con mujeres, que es esta, un formato grande, 15 por 20 centímetros. Aquí hay un detalle pues, del dibujo del artista. Y esta es la definitiva. Y esta es la de los hombres, que es de 35 centavos, también un formato grande. Aquí hay un detalle. En esta hay una prueba que en las otras no las hay, de color diferente, y esta es la estampilla definitiva. Para el año 62, para el Ferrocarril del Atlántico, hace esta propuesta, esta es grande, es un formato de 20 por 14, está un poquito deteriorada, pero como dicen, es lo que hay. Este diseño no es el adoptado, y aquí ven el definitivo, está la prueba, y la estampilla, hay cosas similares, pero pues lógicamente es otra cosa. Para la entrega inmediata hace dos propuestas diferentes, una un poquito más pequeña, otra más grande. Va a variar está la prueba, y si ven el diseño definitivo también varía el avión. Lo demás de la derecha sigue igual. No sé si era que el proceso demoraba mucho o le llegaba tarde cómo era el avión, no sé por qué. Coinciden tres de las propuestas que el avión es diferente. Campeonato Sudamericano de Tenis hace esta propuesta en el año 63. Este diseño no es adoptado. Aquí hay un pequeño detalle del castillo y la estampilla definitiva que no se parece en nada. Para Manuel Mejía, año 65, hace esta propuesta, un formato grande también, 9,5 por 6,5. Aquí ven la prueba, cómo quedó, y el diseño definitivo, que se parece en algo, pues tiene el barco y la cosa, pero el resto, nada. También proyectos de él. Estos son dos proyectos para el Congreso Latinoamericano del Ahorro que no se realizan. Entonces, ambas son tamaños estampilla 3 y 4 por 4. Muestro los detalles por la calidad pues, del dibujo, es como para seguirlo apreciando. Estos son también muy interesantes porque son una propuesta para la UPU que no se realizó. Los formatos de cada estampilla son de 2 por 2 centímetros y medio, o sea, son pequeños. Me parece que son maravillosos. Aquí ven lo que quedó definitivo, que curiosamente lo hace otro artista que se llama Claudio Alonso. O sea, no, ni son los proyectos de él, ni él termina haciéndolo, sino otra persona. Para el Festival de Teatro hace varias propuestas. Aquí vemos dos. Estas son en formato tamaño de la estampilla, no son los adoptados. Aquí hay un pequeño detalle como para uno seguir apreciando la calidad. Este es el diseño aprobado. Aquí lo ven ya impreso en las pruebas, los dos de color y la estampilla definitiva. Para los juegos de Ibagué hace de estas vamos a ver dos o tres igual de este formato grande, de 21 por 16, sobre cartón, con un trabajo de tinta maravilloso. Eh, Esta es la prueba aceptada y esta es la definitiva. Las variaciones es que aparecen los textos que no están en el primer proyecto. Para la exposición filatélica interamericana, tema nuestro de la FIAF, hace esta propuesta en el año 70, que también formato pequeño, que no se parece absolutamente nada a la definitiva. Eh, este diseño no es de Modossi. Bueno, en el 71 hace
para Gilberto Alzate, una expectativa conmemorativa. Eh, Vemos que el artista no es muy buen mozo, pero de todas maneras yo le muestro un detalle del señor. Hace esta segunda propuesta y tercera. La tercera es la definitiva, y que son el tamaño de la estampilla. Para Guacarí Valle del Cauca hace en el año 71 esta propuesta inicial. Pequeño detalle. Este es también el formato de la estampilla de 4x3. Este diseño es, como vimos el anterior, también sobre cartón, eh, bueno, sobre madera realmente. Un formato grande de 22x16. Y este es el anteproyecto adaptado porque la estampilla definitiva tiene esto, que ya tiene unos textos, pero ese es el diseño. Para el sistema bancario, hace esta propuesta. El diseño no es el adoptado, aquí un pequeño detalle, porque la definitiva no se parece en absolutamente nada. El batallón Colombia en Corea hace varias propuestas. Aquí les muestro dos con sus detalles, estas otras dos, y finalmente la aprobada, una pruebita y el dibujo final. Y esta es la definitiva. Artesanía de Colombia hace también un trabajo, esto ya es el año 72, muestra, estos son en formato 3x4. La de la izquierda no se adopta, la de la derecha sí, se varía, aquí está la prueba y el diseño final, la definitiva, que es con variaciones de color, pero es el diseño que él propone. También propone el valor de 1 peso, que es el que se adopta. Aquí está la prueba y la estampilla definitiva. En el año 72 hace esta para la isla de San Andrés y Providencia. Esta es otra que es espectacular. Esta es 3x4 centímetros, o sea, del tamaño definitivo. Aquí un detalle de las palmeras. Aquí está la prueba y la estampilla definitiva, también diseñada por él, distinta a su propuesta original, que para mí era mejor, pero bueno. Para la Universidad Javeriana hace esta propuesta, no se adopta. Tiene un pequeño detalle del logo de la universidad. Y esta es la estampilla que se termina siendo la definitiva, no tiene nada que ver con la primera, la propuesta inicial. Es un dibujo grande sobre madera de 22x17. Aquí está la prueba y aquí está el dibujo final. El proyecto de la izquierda, el trabajo es absolutamente impresionante. Pues es un formato relativamente grande, pero el trabajo es muy bueno. Hacen dos propuestas para Martín Emilio Cochise y Víctor Mora, que son campeones mundiales nuestros en distintos deportes. Ninguna de las dos es adoptada, pero son muy bonitas y tienen aquí los detalles un poco interesantes de su trabajo. Para la Liga Colombiana, año 73, hace varias propuestas. Estos diseños no son los adoptados, mm, son en formato del tamaño de la estampilla. Después hace esta, que es otro diseño diferente, tiene un pequeño detalle. Y aquí está cómo quedó la estampilla definitiva, que tiene algunas variaciones, también diseño de él. Digamos, no tiene el texto de Alma Mater de la radiovisión, pero es ya el diseño anterior. Para la batalla de Maracaibo en el año 73 hace esta maravilla, que es un formato de 5x4 centímetros. La estampilla definitiva es eh, más chiquita que eso, pero pues está todo el trabajo. Se ve muy claro que me gusta más el diseño original que el definitivo, sobre todo en la parte de la impresión. El dibujo es mejor. Para la batalla de Bombona año 73 hace este diseño que no es el adaptado. Y hay un detalle del general. Y esta es la estampilla definitiva, que es similar, pero presenta sus variaciones que también son diseño de él.
Para la Cruzada Nacional del Niño hace estas tres bellezas de dibujos. Son en formato de la estampilla 3x4. Ninguno de los tres ha aceptado o adoptado. Después hace este otro que es en formato grande sobre madera, que es una pieza pues de alto diseño. Y la definitiva, que no se parece en nada porque es una niña, en vez de los niños que él ha propuesto, pero también diseño de él. A la madre Laura, en el año 74, hace varias propuestas. Esta en el formato grande que vemos, que ya hemos visto varios, y este en formato más pequeño. Ninguno de los dos es el diseño adoptado. Aquí un pequeño detalle de la Virgen y un pequeño detalle de la madre de la otra, del otro. Eh, Después hace esta otra propuesta, que es el diseño que finalmente se adopta. Aquí está un detalle de la cara. Esto es formato 3x4, o sea, es bien chiquito. Aquí está la prueba y finalmente la estampilla definitiva. Para los Juegos Nacionales de Pereira, año 74, también hace varias propuestas. Estas son en formato 3x4. Estas también en el mismo formato. Ninguno de estos 5 diseños se adoptó. Después viene un sexto aquí y el último es el que se adopta, aunque no es en verde, sino en rojo, pero ese es el diseño final. En 1974 hace uno para En Revisión. Propone esto, no sé si ustedes se acordarán algunos de Topollillo, entonces lo pone aquí, pero el diseño adoptado, un detalle, perdón. Después hace otros dos propuestas, ya sin Topollillo, sino con la televisión de revisión, y de ahí sale el definitivo, que es horizontal, aunque tiene muchas cosas de estos dos. José Eustacio Rivera en el año 74 hace esta propuesta que no es adoptada. Aquí hay un detalle de esta bonita. Esta es la definitiva y la prueba y la definitiva, pues como ven que no se parecen a la propuesta original. Para la UPU hace varias propuestas en el año 74. Eh, Aquí hay unos detalles de la izquierda. Estos dos diseños no son adoptados. Después se van hacia este otro diseño muy diferente. Tampoco son los definitivos. Después viene este último, también en formato 4x3, que es el definitivo. Aquí está la prueba y la estampilla final. De la UPO hay una segunda emisión, que son estos diseños. Aquí también está el diseño y un par de detalles, pues simplemente para que veamos la calidad de la obra del artista. Hace estos otros dos, que tampoco son adoptados. Aquí están los diseños. De esos, estas son las definitivas, que se parecen mucho, pero no son. Curiosamente, no están firmadas. Entonces, yo no sé si estas finales son de él o no. Y este es las 4 que vimos atrás en la nueva versión definitiva. Eh, para el túnel de la quiebra hace este primer diseño, que está el detalle 1 y el detalle 2. En el año 74 para el ferrocarril de Antioquia hace esta propuesta, después hace esta segunda. Curiosamente, si lo ven, esta no tiene el tren, esta ya tiene el tren. Hay un detalle y esta pues es la definitiva. Esta que es una belleza, también este formato grande, de 17x22, no es el diseño que se define, que hay un detalle de esa palmera que es maravilloso, y la definitiva, o las definitivas porque hace dos, son totalmente distintas, pero sigue con el tema de la protección de la naturaleza. Bueno, después viene Guillermo Marconi en el año 75, el dibujo, un detalle, y aquí vemos la definitiva. Es diferente, pero pues se ve que viene de este diseño, pues la definitiva. Para el Año Internacional de la Mujer pasa parecido como hemos visto en años anteriores, que hace unas propuestas muy interesantes. Estos diseños que son 4, todos de tamaño 4x3, no son adoptados. Después, por alguna circunstancia, varían a este otro diseño, el cual hace dos propuestas, también el tamaño 3x4. Y
terminan haciendo este es el aprobado, está la prueba como siempre y la definitiva. Para la Spamer, en el año 78. Esta es la última, el último diseño de Mordosi para Colombia. Yo desafortunadamente no tengo el dibujo, tengo una prueba. El proyecto lo hace una hoja filatélica y un pliego. Este dibujo no sé la verdad dónde está, debe estar en el museo. Entonces, aquí terminamos lo que tiene que ver con Colombia. Esta es la última emisión. Y aquí hay una cosita que le va a gustar a algunos, que son unas propuestas que hizo él para la FIAS. Estos dibujos son en 18 por 10 los tres. Ellos vienen juntos. Y después de hacer una última, esto no está, última propuesta que es que tampoco es la definitiva porque este es tamaño 16 por 10, porque la definitiva es esta, que es la que estamos usando hoy en día en la FIA, que tiene pequeñas variaciones, pero pues la parte de Norteamérica a la izquierda no se parece en nada. La parte de Argentina y las islas allá tampoco, bueno, tiene variaciones y el manejo de las letras también tiene sus variaciones. Bueno, aquí terminamos bueno, aquí esto es para que vean el artista aquí trabajando. Una amiga que me ayuda a hacer la fotografía de las piezas que se necesitaba fotografiar, las otras son scans. Eh, por, también por ponerle estadísticas a esto, para la realización hice 448 scans, 25 fotografías, 106 diapositivas y 380 textos. O sea, se le trabajó al tema, aunque haya sido una presentación muy rápida. Y aquí les doy las gracias por estar conmigo, pues, por acompañarme. Y paso a al tema para que hablemos ahorita, que son las tres preguntas que para mí genera la presentación. La primera es si vale la pena montarla para exhibirla. Esa es ahorita abrimos micrófonos para hablarla. La segunda es si es para clase tradicional, si es para la clase que apoya a Teddy, que es la sin clase. Y por último, si tiene potencial para una calificación buena o no. Entonces, abrimos el próximo lunes, nos volvemos a ver otra vez. Yo les voy a presentar los dibujos de los otros diseñadores que no somos 12. Entonces ya aquí sí nos toca. Bueno, esta es la foto de la Taplin que uno de nuestros compañeros que está aquí la tomó. Entonces aquí ya sí, por favor, abrirnos a, a este tema, si quiere el que pueda abrirnos para que conversar de eso. Y muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Preguntas interesantes. No sé si alguien por ahí quiere dar una opinión yo tengo una opinión, sobre todo es el de la filatelia sin clase. Ujú. Que la vez pasada también lo hablaste. Yo vi en la charla de TED también interviniste, porque yo la vi esa vez. Eh, bueno, pero primero, si les pareció el tema agradable, interesante, porque pues no es una cosa que uno vea con frecuencia, los dibujos que terminan siendo estampillas, ¿no? Entonces, Exacto. por eso me llamó a mí la atención hacerlo y divulgarlo. Eric, ahí Eric tiene una pregunta. Hola, Eric. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Bueno, primero que nada saludarlos, y Santiago, muchísimas gracias por una exposición tan bella y sobre todo, pues, por todo ese esfuerzo para recopilar tal cantidad de material, que al ser un material tan específico de un mismo artista, pues, eh, no es fácil y evidentemente está muy completo. Muchas gracias. Este, yo, obviamente, eh, coincidirán todos en que estoy babeando, ¿verdad? De la belleza del material, porque esto es lo que a mí me mata, ¿verdad? Este, quiero hacerte unos comentarios de lo primero que vimos, pero de esta última consulta que haces sobre si se expone o no se expone, yo creo que definitivamente sí es para exponer. Ujú. No tengo idea en qué presentación.
esa no es mi especialidad, habrá que preguntarle a los que saben de esto. A mí me pasa muy seguido que algunas de mis colecciones, yo le digo a Luis Fernando, tome, aquí está la exposición, usted ve a ver a dónde la coloca. Este, porque a mí me gusta exponer las cosas en función de cómo yo las siento, las percibo, cómo em, quisiera yo que se vean. Y sí, he tenido que muchas veces acomodarme y hacer ajustes, que porque esto sí, que porque esto no, pero pues también transigiendo para no estar totalmente fuera de onda, ¿verdad? Dentro de lo que son los estándares, pero Claro, a veces hay que simplemente mostrar el material que hay. correr riesgos. Cuando se tiene el material, hay que mostrarlo. Ok, Ese es mi criterio. perfecto. Y más material de esta naturaleza, que no es un material tradicional o típico, por lo menos no en este volumen. Estamos acostumbrados a ver una o dos pruebitas en una Ujú, colección. En muchas de mis colecciones o algunas de mis colecciones eh, se sustentan en el diseño en los originales, en las pruebas de los procesos de diseño, porque esa es mi materia, ese es mi claro. campo. Pero esta colección es algo maravilloso. Montarlo con un criterio estético, eh, rompe el estándar de la composición típica de la página eh, filatélica temática, ¿verdad? Ujú, Obviamente, pues teniendo el mejor equilibrio posible. Nunca se me olvida que la primera vez que monté yo material de de la que más he trabajado, que es la que ustedes conocen, que se llama Diseño Filatélico en la Universidad de Costa Rica. La primera vez que se la di a Luis Fernando para sacarla fue para llevarla a Lorca 98 y yo tenía un año de estar reuniendo material y nunca había visto una exposición ni había participado, entonces era totalmente ingenuo y novato, o novato e ingenuo. Y después Luis Fernando casi me mata porque lo mandé a España cargando unos cartones, unas láminas de presentación tamaño de 4 hojas carta cada cartón, o sea, de 17 por 22 pulgadas, imagínense. Después me carajeó todo. Pero así lo mandé porque eso era lo que yo quería mostrar en claro. ese caso. ¿Y qué era lo que estaba mostrando? Estaba mostrando la forma en que nosotros matábamos las pulgas, nuestra forma, no la forma en que se hacía en Europa o aquí o allá. Ujú, No, entonces ahí lo que yo te digo es tratar de decir lo que vos querés decir, claro, eh, claro. ¿verdad? No te limites. Incluso yo ahora, por ejemplo, esa colección ya no la pongo en competición, sino nada más en exhibición, porque ya yo no quiero mostrarla Ujú, comprimida en 5 marcos, porque tengo como para 12 marcos, claro. porque la colección ha ido evolucionando con los años, en la medida en que los cursos de diseño se siguen dando, aunque ya yo estoy jubilado. Fuera de este tema, pero quería No, no, muy claro. reforzarte Claro. Muchas ese gracias. día. Ah, bueno, y lo otro, no te preocupes por la calificación. Ujú, Hacerlo por la satisfacción de mostrarlo. Olvídate la calificación. Si te la reconocieron bien, en buena hora. Si no te la reconocieron, no te preocupes por eso. claro. Esa misma colección que te menciono, en algunos lugares me la han evaluado muy bien, en otros no tanto. Ujú, ¿Qué determina que unos sí lo valoren, que otros no? O sea, para mí ya eso no es relevante, no con ese tipo de material, claro, claro. ¿verdad? Ok. Perfecto. Nada más para destacar algunas cositas que me interesaron mucho. Te doy totalmente la razón cuando dijiste que el artista estaba solo, ¿verdad? Definitivamente. Eh, Primero que nada, claro que yo no lo conocía. O sea, mi ignorancia llega hasta ese punto de no saber de él, porque tal vez me había concentrado en figuras como algunos de los tradicionales, los grabadores extraordinarios que han habido, como Czesław Slania, que posiblemente muchos lo conocen. Eh, pero en este caso, estando más cerca de nuestra realidad, de nuestro contexto,
Yo no lo conocía y ahora me dejaste La la inquietud. inquietud de que creo que voy a empezar a coleccionar Colombia. Este, Me interesó muchísimo el giro que hace de pasar de la técnica de la aguada y la témpera o acuarela en colores a los detalles que utiliza en la de Bolívar y en la otra de En Santander, del sí. 70 los Juegos Atléticos, Sí, que son dos series en que utiliza la estética del trazo en plumilla, sí. simulando el hueco grabado, Ujú, ¿verdad? El sí, trazo al buril, sí, sí, sí. que me parece un reto y que lo hizo muy bien, Ujú. y lo hizo muy bien, con una calidad y o sea, el tipo definitivamente era un maestro porque lo que vimos aquí en pantalla, haciendo la asociación con las proporciones que le pusiste ahí, gracias por ponerle las medidas, eh, hay que pensar que hacer las que son pequeñitas, de cuatro Eso. por seis Y de dos por dos, o y de es una cosa increíble. eso, con ese nivel de detalle Ujú. en todo el material que vimos, con algunas excepciones, tiene un preciosismo extraordinario. Sí, así es, de acuerdo. Se ve muy pocas veces, eso es una escuela, por un lado, pero a la vez es una habilidad. Nosotros, recuerdo una experiencia que tuvimos cuando estuvimos Luis Fernando y yo en la Junta Filatélica, de que una vez nos tocó la puerta, estando casualmente yo ahí en el correo en una reunión, em, de una cubana y llegó a preguntar en el correo si había alguien a quien presentarle una carpeta porque le interesaba eh, ofrecer sus servicios profesionales. Eh, Voy a ver qué era el asunto y en efecto era una muchacha que había salido de Cuba, pasó con su familia por Costa Rica. Años después parece que le perdimos la pista y tiene que haber estado ya en Estados Unidos. El caso es que em, Alina Suárez se llama, nos diseñó, le dimos espacio y nos ilustró unas 4 emisiones. Estamos hablando 96, 97, tal vez 97, 98, cuando ya existían los medios digitales. Bastante elementales, pero ya existían los medios digitales. Y lo menciono nada más por el hecho que cuando yo vi las pruebas que ella me presentó en una carpetita muy pequeña de lo que había hecho para Cuba, y traía unos originales. Yo pensé que lo que estaba viendo era impresiones digitales a escala real, o sea, el 2 por 3 centímetros, una cosa así. Y no, lo que estaba viendo era ilustraciones originales en témpera, donde las tipografías y todos los detalles eran como si estuviera viendo una fotografía. Eso es una destreza y una habilidad extraordinaria, excepcional más bien. Bien, para poder dimensionarlo, menciono para dimensionar la calidad del artista. Em, sí, cuando mencionas algunas de esas variantes o pruebas finales, me queda la duda si lamentablemente la presentación tenías que hacerla muy rápido, pero no terminé de precisar los detalles que quería ver de cada lámina porque ya pasabas a la siguiente. No, lo bueno es que Pero va a quedar sí, grabado ahí para verlo con calma después, pero sí tienes razón. definitivamente, esa es la ventaja. Y quedan los PDFs, ¿verdad? Creo. Entiendo que sí. El caso es que, este, para poder entender bien los ajustes, para tal vez incluso algún día, eh, si quisieras profundizar, eh, podría ser en ponerle eh, más, buscando generar más investigación y más detalle, si la versión final, si la composición final terminó siendo una propuesta de él o de la casa impresora, Ujú. ¿verdad?
Ujú. porque es un hecho que las casas impresoras muchas veces Intervienen, sí. cogen el material tal cual viene del artista o del ente emisor y terminan haciendo ellos una adecuación. O por el formato, o por las proporciones, tal vez las quieren modificar en algo, y la quieren hacer más cuadrada, la quieren hacer más agrandada, dependiendo del papel, o simplemente por composición, que quieren corregir color, quieren corregir detalles, como muchos casos que vimos. Entonces, la duda es, para el que ve en algún momento el material sin la explicación que estás dando, sería importante que hubiese otro pie grabado ahí donde dice versión de la imprenta o variante final del autor hasta Perfecto. donde exista la Hasta información. donde esté la información, correcto. Sí. Sí. Incluso la técnica sería bueno ponerle un poquito más de énfasis, que no la sé yo mucho, pero pues se puede investigar más en algunos En cuanto detalles. a técnicas, a grosso modo, así, muy a la carrera, pude ver, me parece que son aguadas. Ujú. En el caso de los que son monocromáticos, digamos azules, tonos carmelita, cafés, verdes oscuros, rojos oscuros, son como trabajar con témpera, pero con un solo color. Correcto. En las casas impresoras tradicionales en Europa y todo eso, usualmente lo hacían en negro, en grises, perdón, solo en grises, Ujú. de negro a blanco, pasando por la escala de grises, dando todas las tonalidades del paisaje o del retrato, generaban el cliché, ya fuera para hueco grabado o para grabado en acero con buril, y después veían qué color le aplicaban. Ujú. Cuando ya vemos esas policromías de las acuarelas con colores y todo eso, se ve definitivamente que lo que hay es un traslado vía fotográfico, ¿verdad? Con Claro. fotomecánica Ujú. para reproducción o en fotograbado o no sé, no sabría decir que habría que ver Depende de o las épocas y relacionar todo. Sí. imprentas Ujú. con fechas y procesos de impresión. Correcto. No creo que hayan sido muchas litografía offset. No le vi Ujú. La la textura no se le... florcita del offset, Sí. pero me parece que es más bien fotograbados lo que hay en colores. Ok. Una pregunta, cuando hablas de que los formatos grandes son en madera, me imagino que ya son tablitas, pero ¿qué tipo de tabla es eso? Buena pregunta. Date un segundo. Esa técnica sobre la tabla, indistintamente cuál tabla sea, es atípico totalmente. Quiere decir que es de una escuela muy tradicional en su formación. Recuerden que antes, siglos, muchos siglos atrás, incluso muchas pinturas que hay en los museos son sobre tabla en lugar de lienzos, ¿verdad? Claro. Este, digamos, es... Espérate, a ver, ¿dónde está la cámara? Bueno, aquí. Este es normal el del dibujo, montado sobre una cartón, que digamos es una de las técnicas que son con mucha frecuencia. Pero la que estamos hablando de la tabla, aquí simplemente este es el, como se ve, Ajá. la estampilla del formato, pues para ver la diferencia, ¿no? Es una tabla grande. Y esta sí es una sola pieza en madera o en cartón grueso, ¿no? Y aquí pintaba, porque aquí está, Interesante, ¿eh? Sí, estamos- sí, es un sistema para darle eh, consistencia y es el tipo de ilustración que tiene tanto detalle, por eso el tamaño, para exactamente, poderle dar máximo detalle, ¿verdad? exactamente. Sí, hay diseños que no importa que se hagan como el tamaño pequeño, 4x6, 4x5, 5x7, 5x8, porque no hay mucho detalle. Ese, por ejemplo, o el de los que están en la fogata, es que en ese que estás viendo hasta la ilustración que tiene en el papel que tiene en la mano, Ujú. se ¿Ves eso? percibe perfectamente los detalles del papel. Creo que es un plano, un mapa.
Sí, o algo exacto. parecido. Sí, es maravilloso. Es una obra extraordinaria. Bueno, no les quito más tiempo. No, muchas gracias por todos Em, los comentarios. Es que el que sabe es bellísima, maravilloso. Gracias. bellísima. De seguro, aunque no están aquí porque son unos inútiles, pero esto hay que pasárselo a los muchachos que tengo enlazados en mi grupo de WhatsApp, del cual les paso toda esta información, las invitaciones a las charlas y nunca aparecen, Ok, pero aunque ya yo no tengo mucho que ver con ellos, pero voy a mandársela a los profesores y que la compartan con los estudiantes porque es una charla para diseñadores extraordinaria. perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. A ti, muchas gracias. Ujú. Ujú. Mauricio, Santiago, muy interesante la presentación. En una de las estampillas que mostraste, que era de los diseños, mejor dicho, como de Ujú. los años 50, que mencionaste que había cambiado el avión. Yo lo miro igual. ¿Puedes regresar a esa? Sí, claro. Que era un Constellation. Sí. Entonces, no sé cuál fue el cambio. Es que mis conocimientos de aviación no son muchos, pero vas a ver que sí hay unas diferencias. Sí, pero Ok. o Que sea, eran diferentes. se ven diferentes. Sí, claro, porque uno es el diseño, un boceto, pero Bueno, pero sí se son ve bien que diferentes. son bien. Ok, que yo lo Ujú. vi. Fíjate que ya llegamos en algún momento. Lástima ese topollillo, estaba lindísimo el Sí. topollillo cartero. Sí, asumo que por copyright ujú, no lo puedo, que está muy bonito. No, y sí, seguramente. Por mientras llegamos ahí, Sí. como tienes tantos diseños, ¿nos puedes comentar un poquito de cómo estos diseños te llegaron? Esa es una gran pregunta. ¿Algún archivo se vendió? Cómo fue eso? No, el origen es, había un coleccionista antes que yo que se llamaba Mario Ortiz, que le gustaba el tema hace mucho tiempo. Y él, con diferentes amigos, algunos de la época, otros anteriores o alguna cosa así, siempre le llamó la atención lo de los dibujos y las pruebas y los ensayos y los errores, toda la parte de, digamos, de la construcción de la estampilla. Ujú, Entonces, él siempre coleccionaba y coleccionaba. Yo creo que él tuvo acceso en algún momento a muchos no de los diseñadores, porque Mordosi ni vivía en Colombia, ujú, pero sí de la gente del correo. ujú. Y seguramente ahí logró empezar a conseguir cosas. Yo le compré la colección, pero en ese momento él tendría, pues por ahí 30 dibujos, de pronto Sí. menos. Ya yo me fui metiendo en el lío y la gente en Bogotá se iba enterando que estos son maravillosos, esto me encanta porque este Ujú, formato tan chiquito, sí, ya vamos para los aviones. sí. Si los encontramos, pues. Sé No, que sí, ya casi llegamos, sí. ya está el barco, por lo menos. Sí. Bueno, entonces, ese fue el origen. Yo cuando compré la colección, sí, aquí si ves los aviones son distintos. Por ejemplo, en esta. Claro que tú dices el azul, vamos a Sí, encontrarlo ahorita. sí, no, el que era fondo verde, Sí, no el sí. azul, Ah, el bueno, primero verde. sí, ¿verdad? Que era Ese, fondo ese- verde. ese aparece. Y por mientras llegamos, respondiendo a las tres preguntas en mi opinión, las Sí, tres respuestas, sí, ¿vale la pena? Definitivamente sí. O sea, esto se tiene que mostrar. Y por lo que tengo entendido, obviamente también en tradicional, porque correcto. así muestras el boceto, la prueba y después el final, que sería Ujú. un enfoque tradicional de la colección. Este no, Y este es el no, azul. era el que iba antes. Sí, el anterior a ese Ok, sí, aquí antes. está. Espérate, Sí, Sí tienen su sí. aire de familia, Tiene ¿no? su variante, sí, sí. Sí. Pero o sea, poco, pero tal vez en el propio, digamos, el pintado del avión, pero sí, sí. Pero muy bonito y teniendo en cuenta también el tamaño de los diseños, como mencionó Eric, del arte original, sobre todo en los pequeños, o sea, Ujú. la gran habilidad para hacer algo tan pequeño, tantos detalles, Exactamente, exactamente. sí, muy bonitos. Bueno, y la última pregunta,
cómo sería puntuada la colección? Igual que Eric, yo opino que tal vez no hay que enfocarse tanto en el puntaje que me den, pero también obviamente la satisfacción personal es lo más importante Claro, en esto. claro. Pero sí, o sea, siempre es importante el puntaje y que el jurado, que la terna, mejor dicho, porque no es uno, son varios, la terna que lo mire, comprenda bien lo que está viendo. A veces puede suceder que no sucede, porque me ha pasado en mi colección, pero la siguiente vez, hasta en la retroalimentación, te das cuenta que sí entendían bien lo que les estabas mostrando, a veces Ok. no, pero eso pasa. Pero Ujú. sí, este material sí es algo que se debe mostrar, es muy bonito y es poco visto. Entonces, debes hacer una colección con él, a Sí, ver hay cómo te que va. pensar bien cómo exhibir, porque sería muy bueno, porque hay unas de esas de 2 centímetros por 2 centímetros Ujú. que realmente para la persona que está viendo es casi imposible lograr, y en un marco donde hay hojas en la tercera fila o en la cuarta, lo que sea, es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, ese es el reto grande, porque ponerlo ahí, pero ver como si uno pudiera tener la opción de una lupa que va caminando con uno, no sé, Mira, ya he visto hace yo algo que sea como exposiciones que atractivo. tienen y exposiciones FIAF o FIT que Ujú. tienen al lado del marco con una cadenita, una lupa. Sí, sí, Y eso, eso en este caso es algo, sería importante. muy importante. Y un tema que mencionó Eric de esas hojas, digamos, que sería las cuatro, digamos, tamaño, 4 veces una carta, esas grandotas. Ujú. Ya también una que otra colección, ya, ya hemos visto con esas hojas grandes que la hoja se tiene que ajustar al material que estás mostrando. Claro, Es un problema para el comisario cargar eso, sí, él no lo pero, agradece nunca. pero yo me acuerdo haber visto hojas de esas, si no me equivoco, fue en Montevideo. Y le preguntamos al comisario, ¿y cómo hiciste? Ni modo, las tuve que tener cargadas en las piernas todo el trayecto, Claro, en las hojas, las piezas iban guardadas y armó todo, pero hay veces que hay sí. material que no hay otra manera que lo Yo puedas estoy hace mostrar. rato Ah, montando en doble no. página. Espérate, déjame, para que lo miremos todos. Este es el formato. Manténlo ahí, así, Ok. así se lo muestro a todos. Ah, qué bonitas. Este es doble página. Ujú, sí, Entonces, por ejemplo, la pieza central en una página no saldría, entonces, pues, no, ¿no? sí, obviamente eso es Así, doble. entonces ya cuando uno se mete en una, yo monto toda la colección en doble página. Sí, porque se ve mejor. Claro, pero pues, el comisario no agradece, pero bueno, es una No, manera. mira, doble página se puede llevar bien, pero Sí, ya más grande no. cuádruple, Sí, el doble de eso, sí, es un dolor de cabeza, pero a de veces acuerdo, no hay otra opción. de acuerdo. Muchas gracias, De Norberto. nada. Alejo. Bueno, no, muchas gracias. Santiago, pues ya he conocido desde hace muchos años tu colección y las maravillas que tienes y de nuevo, pues felicitaciones por esta buena exposición. Muchas gracias. Eh, pues para los que no me conocen, yo también hago el mismo, tengo como la misma hobby que Santiago y entonces una gran cantidad también de diseños a mano de Mosdosi, pruebas y pruebas de impresión y de color, etcétera. Creo que algo que preguntaban ahora, una parte de lo relevante es mostrar esa técnica guache que se utilizaba cuando se manejaba solamente un color y, y un desvanecimiento del color en una estampilla. En alguna oportunidad aquí en mi oficina yo hice una presentación y hablaba de eso. Es que los artistas con un solo color y el negro podían hacer una excelente obra de arte en miniatura donde se expresaba con mucha fuerza lo que se quería comunicar de un país. Y creo que Mosdosi es un muy buen ejemplo. Es una persona que tuvimos la oportunidad de tener en Colombia por la Segunda Guerra Mundial. Él básicamente desde Hungría le tocó salir para buscar pues, sobrevivir y llegó a Ibagué, como bien lo dijo Santiago. Pero era una persona de altísima calidad.
Sobre las preguntas de Santiago, pues tal vez Santiago recuerda, yo lo monté como hace más de 15 casi 20 años esta exposición, en una exposición, recibí plata y para mí era una gran maravilla la colección, pero, pero tal vez lo que han dicho todos. Entonces, todo el esfuerzo para esa calificación, pues aparentemente los jueces no van a cambiar de pronto sus esquemas de calificación eh, en tradicional, pero yo sí creo que le queda al país y le queda a los jóvenes un ejemplo de cómo son las técnicas de arte, las técnicas de diseño, de acuerdo a los modelos de impresión. Ya posiblemente los modelos de impresión han cambiado y esa tal vez sería un comentario para Santiago, mostrar en esos cerca de 25 años que estamos 12, decir cuándo es con técnica, cuándo es con guache, cuándo es con fotografía, cuándo es con algo porque, porque sin duda Mosdosi le pasó de un solo color a policromía a partir del año 59. Entonces, ese es un cambio impresionante y, y que valdría la pena poner. Que si puede tener una buena calificación, pues sí, la larga no va a ser una buena calificación. Yo diría que es una crítica a los jueces y a las personas que valoran esto que, que no tengan en cuenta que son piezas únicas, que son, que hay un esfuerzo de arte enorme en cada pieza, que se trabajaba casi que con una lupa para hacer esos dibujos tan bien hechos. Eh, y que en el caso de esta colección que presenta Santiago y que la complementa la mía, eh, lo que nos dejó esa experiencia de ese artista es, una consistencia en la forma como se presentó la estampilla de Colombia hacia el mundo, un formato y un modelo de cómo se debía hacer de la comunicación en el país. Dicho esto, después de Mosdosi, eh, las empresas de impresión y los nuevos diseñadores, pues cada uno se inventó su diseño, su formato y ahí eh, desaparece ese esfuerzo de tener una imagen como la puede tener Inglaterra, como la puede tener Francia, como la puede tener muchos países que son consistentes, van evolucionando pero consistentemente. Colombia definitivamente después del 78, 80 ya puede pasar cualquier cosa y en este siglo XXI todavía peor. Entonces es mm, tal vez el esfuerzo, Santiago, sería que pudiéramos hacer algo para que el Ministerio de Comunicaciones, para que las personas que, que tienen esa responsabilidad eh, aprendan de lo que está ahí, de la historia, y pues sigan una buena hagan una buena propuesta para los siguientes años venideros, que ya puede ser con inteligencia artificial y con otros sistemas de impresión y de diseño, pero que la consistencia de la imagen de un país y la comunicación eh, sea equilibrada y de acuerdo a lo que se decida como país y no como diseñador. Por último, quiero, si es posible, después conocer como el email de Eric Hidalgo para también poder compartir algo de información y hacerle unas preguntas. Muchas gracias. Felicitaciones, Santiago, de nuevo. Gracias, Leo, muy amable. Gracias. Santiago, yo tengo una curiosidad, y esta es curiosidad de novato en este caso. Mosdossi hacía el concepto, él presentaba su concepto, que obviamente era no completo, digamos. ¿El proceso de impresión involucraba de alguna manera consultar con Mosdossi o ya la casa impresora tomaba decisión final sobre ajustes como los que se ha visto del avión o quizás color o tipografía? Es una muy buena pregunta que no sé la respuesta. Para, para mi planteamiento, pero Eric de pronto nos puede guiar mejor. El Mordossi llegaba hasta un punto, o cualquiera de los artistas que hacía una obra,
y los otros se la aceptaban, le decían perfecto, maravilloso. En el proceso interno, con sus propios diseñadores decían, no, arreglemos esto por aquí todo, porque habían cumplido el compromiso con el artista, ¿no? Pero tenían la libertad, yo me imagino, de hacer unas pequeñas variaciones, no unas drásticas como vimos ahí, que era un hombre, presentó niños y terminaron niñas, digamos, esas Claro, ya son un claro. poco drásticas, pero en las normales asumo que es así, pero es una cosa que no tengo claro. Y entre otras cosas, tengo una cita la otra semana con un diseñador que está vigente, está trabajando, para que me explique un poquito cómo es el trabajo después con Tomás de la Rúa, o con American, o Claro, qué pasa ahí, después de que le entregan la obra. exacto. Y la No, no te segunda, puede contestar. sí, sí. No, no, gracias, porque me quedó la curiosidad. Yo dije, obviamente tiene que haber un proceso y imagino yo que el artista ha puesto todo su empeño en hacer un, digamos, un producto final quizás, y si se le modifican algo, qué sé yo, de repente, dependiendo del carácter de la persona, o se molesta o contractualmente lo deja, no lo sé. Por eso se me ocurrió eso. Tengo la misma inquietud. Y Pero más en esa época. tengo un comentario. En Colombia existió durante muchos años un comité eh, que aprobaba las emisiones. Ujú. Yo nunca fui parte de eso, pero funcionó hasta que un funcionario del ministerio decidió acabarlo de un plumazo. Pero lo que tengo entendido era que a ellos les llegaban esos diseños y ese comité aprobaba o desaprobaba los diferentes diseños. De ahí adelante hacia el impresor, yo no sé qué pasaba, pero lo que sí sé es que ese comité tomaba decisiones sobre el diseño que les presentaban Correcto. y en algunas partes pues lo acogían completamente, en otras decidían cambiarlo por alguna razón, no sé, personal o política o de interés de alguno de los participantes allí. Y ahí qué pasaba con la impresora, yo eso no lo sé. Sí, esa es la gran duda. De acuerdo. Luego, el comentario referente a las pruebas o los ensayos o las propuestas esas pequeñas. Se habló de la lupa, pero también se pudiese escanear en más grande, ¿no? Sería contraproducente en el sentido, este es el original, esto es para que lo vean. Ujú. Y no sé, podría ser una posibilidad. Y la tercera, yendo a la pregunta original de que en qué clase. Eh, Como no hay clase y tú eres jurado de la APS y de la FIP, lo entiendes muy bien, aquí en la APS lo puedes poner y lo aceptan, porque ya Sí, prácticamente todas las gases es lo mismo y hay esa flexibilidad en otros foros que se rigen bajo otros términos. Quizás lo vean dentro, es el triángulo que lo quieren pasar por el huequito cuadrado y nunca va a encajar, de acuerdo. pero se diluye realmente el valor que tiene como concepto, ¿no? Porque muchas veces nosotros empezamos del producto final en adelante, si hay suerte en las pruebas, pero casi nunca de concepto a prueba, y parece de que eso de alguna manera hay que recalcarlo. Quizás no es filatélico, no lo sé, o dependiendo de la clase. Y acá escuché más de una vez que hace muchos años había una sola clase que era tradicional y gracias a personas que han ido pues innovando es que ahora hay muchas más, ¿no? Es más, correcto. Entonces de repente el pionero siempre es el que paga las cuentas, entonces si eres pionero no esperes nada más Se allá montan de en que ese alguien bus. en el futuro. Y finalmente, alguien conocíamos Dossi porque él fallece en el 95. Imagino que muchos filatelistas colombianos lo habrán conocido o no, en persona. De los que ya no queda ninguno, seguramente sí, pero como él se fue de Colombia también muy pronto, Ah, ok, entonces, digamos, nuestra generación no lo conoció. no lo conoció. Ok, esa parte, gracias. Mauricio. No, a ti. Henry, solo como para aportar un poco a la pregunta que tú hiciste de la modificación de los diseños. Aquí que hemos hecho varias estampillas y colaborado con los diseños y toda la producción. En efecto, se tiene el diseño y se entrega a la imprenta y el artista cedió los derechos de la imagen y está establecido en el contrato o en las cláusulas del correo que el correo se reserva el derecho de modificar Ok, me algunas partes, imaginaba lo eso, sí. mínimo, o sea, lo que le pones encima o la ubicación, tal vez incluso achicar
algo o modificar lo menos que se pueda, pero a veces es necesario hasta por cuestiones técnicas de la imprenta. A veces llevábamos un diseño y en la imprenta nos dijeron, miren, es que esto y esto y este color como está aquí, Es la imposible. máquina no lo va a tirar o lo va a tirar de esta manera y nos justificaban y ni modo. Le consultábamos al artista, aunque en ese punto, aunque él pataleara y dijera que no, solo te estamos diciendo, no te estamos preguntando. Vamos a cambiar tal vez este y este, pero sucede, por cuestiones técnicas Claro, puede suceder y el que de ahí diseña, ya le informamos de antemano, mira, puede ser que te lo cambien un poquito por cualquier cosa, porque acuérdate, tiene que ser de este tamañito al final y que quede bien, pero sí puede cambiar, Henry. Claro. Pero intentamos que no lo cambien. Y como lo pudimos ver ahorita en la presentación, el diseño muchas veces el original era de una cosa, de cierta manera, y el final fue con variantes. Entonces, correcto. puede suceder. Sí, El punto clave ahí es contractual, pues, ¿no? Y bien lo tocaste. Ujú, O sea, ujú, mientras existe un contrato y el sí. contrato especifique ese tipo de cosas, no hay opción. Ujú, Vamos, pero es correcto. interesante de todas maneras. ujú. Eric, estás con el micrófono apagado. Perdón. Me interesaría aportarles desde varias experiencias que tuve yo en mis diversos roles, porque recuerden que en algún momento eh, yo empecé diseñando estampillas cuando era estudiante para el correo. Hice un par de estampillas antes de ser miembro de la Junta Filatélica, eh, que fue precisamente en el 94 cuando conocí a Luis Fernando y trabajamos ahí pues bastante tiempo. Eh, y después en- les voy a comentar una tercera experiencia desde el rol de asesor del Banco Central, pero en el proceso de producción de los billetes bancarios de Costa Rica de la última serie. Eh, Como en la etapa como estudiante, mis dos primeras emisiones tuvieron ajustes. La primera, una experiencia positiva. Y en esto quiero diferenciar que posiblemente estaríamos hablando de variaciones que están en diferentes contextos. No es lo mismo lo que nos pasó a nosotros en Costa Rica en ese momento, y no es muy diferente a como es ahora, eh, de que en Costa Rica no había casa de moneda o casa impresora. Entonces, eh, tuvimos que crear una experiencia propia de diseño y de gestión del sello para lidiar después con los proveedores que estaban en el exterior. Este, y entonces se mandaban los diseños a la casa impresora, a Europa, a Estados Unidos y a la mano de Dios. Pero en este caso, la mano de Dios, estamos hablando de dos distancias muy distintas en términos de capacidades en ese momento. Nosotros teníamos una capacidad muy básica, muy empírica, estábamos aprendiendo a hacerlo, mientras que las casas impresoras, en el caso de mi primera emisión fue de la de Liechtenstein, que la imprimió, eh, se imprimió en Corbusier, en Austria. Estamos hablando que los cambios que le hicieron, yo mandé un grabado, una estilografía blanco y negro, y a mí nunca me consultaron color. Yo la mandé y ellos resolvieron por su cuenta la, la solución final de los colores. Y fue exitosa, o sea, el resultado fue bastante bien resuelto. Definitivamente ahí el diseñador, que fue mi rol, eh, depositó la total confianza en la casa impresora. La segunda experiencia con la segunda estampilla fue por un cambio que me hicieron en el arte final. Ya estábamos introduciéndonos en el tema de los medios digitales y entonces yo me permití mandar un arte final con todas las leyendas perfectas, incluyendo los créditos. Y en esa emisión, que fue la del quinto centenario, cuando viene pero esa se imprimió en Costa Rica, en litografía, no en grabado, sino en litografía. Cuando veo el producto final,
Yo no estaba en la Junta Filatélica todavía y muy bonita la estampilla, pero venía sin los créditos. Alguien decidió en el correo o en la imprenta, nunca me lo quisieron confirmar, que los créditos del diseñador desaparecían. Cuando la ley de imprenta en Costa Rica dice que si el diseñador lo coloca, no se les puede quitar. El interesado directo, en este caso el correo, podría negociar con el diseñador no ponerlo, pero si el diseñador quiere ponerlo, tiene que respetársele. Por lo menos eso era en ese momento. No sé si la ley habrá cambiado recientemente, pero ahí hubo una falta. Pero eh, no afectó en términos esenciales la composición, simplemente era una cuestión estrictamente de derechos de autor. Ok. Cuando nosotros, ya en Junta Filatélica, entregábamos el material, parte del esfuerzo que hicimos como equipo en ese periodo fue tratar de llegar al punto en que se entregaba todo perfectamente completo y acabado. Y ya no solamente la estampilla, sino los elementos complementarios, que el boletín, que el matasellos, que el sobre primer día, con absolutamente toda la información, donde tal vez lo único que quedaba para modificar en la imprenta era el número del boletín, que es el folletito que acompañaba a la emisión con toda la historia de la misma. Pero no se aceptaba ninguna modificación y si había alguna modificación, tenía que ser trasladada de nuevo a la Junta Filatélica para confirmar eh, cuál era el procedimiento a resolver. Sí, muchas veces hubo que cambiar colores, muchas veces hubo que cambiar algún elemento de composición por una u otra razón, pero se consultaba. El cuento de los billetes. Asesoramos al banco en el diseño de los billetes, los diseñamos con mis estudiantes, se mandan los artes de impresión a Francia, François Charles Overture, se mandan billetes sin personajes, porque se había tomado la decisión en el equipo, en la comisión del proceso de producción, de que no iban a haber personajes en esta última serie, solamente ecosistemas y algunos animales destacados de la fauna, de la biodiversidad, en ambos lados, o sea, tiro y retiro, anverso y reverso. Y cuando vienen los billetes, vienen con personajes históricos, totalmente separado de lo que fue el proceso original de diseño. Eso es una historia más larga, es una historia más compleja, pero lo que quiero decir es que sí se dan a veces em, o intervenciones en el proceso de diseño, en el proceso de acuerdos firmes del ente emisor, a veces se dan los cambios en la imprenta y a veces la gente ni siquiera se entera de que hubo cambios. Simplemente circuló y alguien allá en el tiempo dijo, ah, carambas, pero esto no lo habíamos aprobado de otra manera. Pero ya la cosa había circulado por ese momento. Es una temática muy interesante, pero todo el proceso, al depender de personas, de seres humanos, es totalmente susceptible o al error o a lo que podríamos llamar, eh, perdón, correcciones y una tercera que sería tal vez algo así como manipulación, ¿verdad? Ujú. Claro. Gracias. Gracias, Eric. David, Brian, Te hago muy buena charla, qué buena colección. muchas Oye, gracias. ¿puedes mostrar otra vez la del ferrocarril al Atlántico, el puente? La ¿Lo buscamos. tienes? Sí, la buscamos. Y si te sobra un duplicado, ya sabes a quién dárselo. Te Sí, vale claro. una platica, te vale una platica, David. A mí por ahí me interesa una de la Cruz Roja, ¿no? No, el del puente para mí es bueno. Entonces, Quedan libros, existen libros. Es- Santiago, Perdón. ¿Esta puede ser una? no, no estás compartiendo tu No Ah, estás pantalla. Estás compartiendo. compartiendo, perdón. Santiago. Espérate un momentico porque... la que dijiste que estaba un poco lastimada el boceto. Sí, aquí está.
pero espérate un momentico que que aquí lo ibas a votar. Sí, estaba buscando la Sí. víctima. Si tienes uno en mejor estado, te acuerdas de mí. Date un segundo que ahora me perdí dónde está compartir aquí. Compartir. Compartir. Está muy buena esa. ¿Ya está ahí? No, Ah, todavía no. no. No, algo pasó. Monique, Me la mandas luego por WhatsApp, si no con calma. es que no, debería poder. Dios. Uy, esto se autodestruyó. Un momentico. Eric, este es el libro Ahí está. Sí. que salió en el 2011 de la parte. Por si alguien tiene la posibilidad de conseguirme una copia, la negociamos y me dicen cómo hago para accesarla, acceder a ella. Y si están pensando en la posibilidad de una nueva edición Cerrar la pantalla. actualizada, pues Santiago, mucho mejor todavía. mándamelo por WhatsApp después. Aquí estás en Zoom. Sí, ¿y qué? Párate aquí. ¿Qué? Listo. Párate aquí. Esta edición, hasta donde yo supe, fue muy limitada Share. porque las hacían casi que a pedido. Santiago de pronto tiene por ahí copias, pero y si hay ojalá pudieran sacar una nueva emisión con todo lo que tiene Santiago, porque este libro pues no tiene muchos, ¿no? Sí tiene Ahí bastantes, está. pero Ahí la vemos, ahí la vemos. ¿Lo logré? Sí, Sí. Bueno, Gracias. afortunadamente, La ayuda, sí, la afortunadamente asistente. la asistente funcionó. Lo logró la señora. Le tocó a la señora asistir. Sí. por ahí $5,000, David. Pues, Déjame ahorrarle. A ver si me da plazo y breves pagos, Santiago. Está muy buena. Ujú, muy bonito. Pero están firmadas por atrás o algo, ¿no? ¿O no? No, la firma está aquí al frente. ahí, claro, el nombre, MOS 2. ¿Dónde? La esquina Abajo. inferior Abajo en la derecha. esquina en la esquina de abajo, Abajo sí. del año. Ah, pero no está firma autógrafa. Entonces, pues ya se lo firma de él. Te la podemos poner. Sí, Ok, gracias. se le A hace. pedido. Gracias. Sí. Luego les digo dónde, en qué parte conviene. Pero algunas de esas pruebas están, o de esos documentos están firmados en la parte trasera. Sí, A veces algunos sí. Algunos sí. tiene la firma del autor o datos de la junta, no sé. Tienen datos. No Correcto. todos. Así es. No, está muy buena esta. Bueno, ¿Cuánto mide la real? Esta boceto. 20 por 14. Una página doble. No, No, un tamaño no. casi. 20 por 14, algo así. Eso Ah, es no, una estaba pensando en carta, pulgadas, perdón. pero Menos que una hoja carta. Sí. sí. Bueno, pero si la giraras, o sea, tienes que usar otra. O sea, tiene que ser doble por fuerza. El ancho no te quedaría muy justo, ¿no? Ah, no, para saber cuánto mide, ¿no? No, no. Cuando la tenga me preocupo cómo montarla. Un problema a la vez. Sí. No doy para dos, más de uno. Entonces vos dices, se debe exponer en mi colección en la clase temática. Respondías las Sí, preguntas. esa fue la respuesta a la pregunta, creo, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario adicional, sugerencia, respuesta a las tres? No, no, Tengo otra perdón, cosa. Estaba buscando la original, pero no la encontré. Pero bueno. Sí. perdón. Lo que no le quería preguntar, no me quedaba claro. ¿El señor Mosdossi trabajaba dentro del ámbito del correo o lo contrataban para hacer todo esto? Lo ¿Eran contrataban. contratos Sí, aparte? sí. El artista Ah, privado, incluso al mismo tiempo hacía para Canadá, para varios no países. era planta permanente del correo No, colombiano. para nada, no. Incluso Ah, yo creo que él trabajaba era más para la casa de impresión porque la mayoría de la obra está hecha por Tomás de la Rúa. Entonces, de pronto con ellos tenía un contrato Ah, más que con el ok. correo, digamos, era con la casa de impresoras. Pero no de planta porque hace para varias diferentes, Claro. ¿no? y los derechos del dibujo quedaban para él. Yo te diría que sí, Ajá. pero el dibujo lógicamente lo entregaba, ¿no? Él lo entregaba.
Sí, sí. Ah, Bueno, con eso, Yo Eric, tengo una recomendación ahí sí, sí. para Santiago, el tema de la lupa, no la lupa. La lupa es una excelente opción. Una en cada marco. Ujú, Si tenés 5 marcos, pues entonces 5 lupas colgando de un cordel. Es lo más práctico, pero también te quería recomendar algo que yo hice para la de Bullán, que fue ponerle un QR para traducir una versión en inglés y en mandarín de el plan de la colección. Pero en este caso lo que te podría es sugerir la posibilidad de un QR donde puedas tal vez tener no solamente una pequeña reseña, que puede ser igual la parte introductoria del plan, y algunas imágenes que quisieras seleccionar, no necesariamente todas, obviamente, ujú. ya eso depende de tu criterio, que la persona interesada pueda por lo menos 1 o 2 piezas tenerla en muy buena definición y ampliarla y verla en detalle. Ok. Y que si la puede, quiere conservar, que la conserve Ujú. en su aparato, ¿verdad? En su teléfono. Eh, Quedaría como a tu criterio ver cuál te podrías permitir que Claro. ande dando vueltas por ahí, pero para que entonces la persona tenga la experiencia de coger en el teléfono y ampliar la imagen todo lo que quiera. Ok. Muy buena idea. Claro. Ujú. Es una Idea opción. más actualizada que la lupa. El Sí, QR. pero la ventaja de la lupa es que puede la Sí, persona no andar todas en partes. el teléfono y sí va a poder tener acceso a todas las que quiera ver El con detenimiento, ¿verdad? marco, claro. De acuerdo. Ujú. Sí, Eric, tengo una sugerencia para ti. Bien valdría un viaje a Bogotá para ver todo eso en persona. totalmente, totalmente. Muy Eh, bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias. Hay que hablar de eso, sí. Perfecto. Sí. Ahí Teddy está también con la mano en alto. Dale, Teddy. Santiago, nuevamente felicitaciones, espectacular charla. Veo que Muchas has gracias. incrementado tremendamente la colección. Ha aumentado, sí. La conocía, pero con mucho menos piezas. Después de la charla que yo hice, recibí algunos comentarios posterior a la charla y en general todos dicen que definitivamente sí hay que exponer, porque no puede quedar guardado un material tan exclusivo, tan especial como el que nos has mostrado. Entonces hay que exponerla. La clase, pues, inicialmente será la tradicional, mientras no exista una clase específica para este material. Las recomendaciones básicas han sido profundizar en las descripciones. Por ejemplo, profundizar en las técnicas de los dibujos, profundizar en la técnica de impresión y lógicamente hablar más de la prueba y de todo, pero a profundizar técnicamente en las descripciones. Correcto. Esa es la principal recomendación que hicieron varios jueces. Y de hecho, al ser esto material de rareza máxima, porque generalmente son piezas únicas, necesariamente va a tener una calificación alta, pero si no las exponemos, no vamos a saber. Tú sabes, yo tengo una colección parecida de Claro. Ecuador y todavía no me arriesgo a sacarla y exponerla en FIP, Ujú. pero pronto lo haré para seguir comentando y seguir adelantando Y para criterios sobre controvertir, que esto. es importante. Sí, sí, correcto. Un Perfecto. abrazo, Ya Santiago, estoy. excelente. Me voy animando más, cada momento más. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues, Bueno, Santiago, ¿por qué el sello que dice definitivo no tiene el nombre de Mosdosi? ¿O no lo veo? En Buena pregunta. otros, Espérate, en a ver. otros sí los ponían, ¿no? Veis, aquí sí Sí, viene, por ejemplo. es una buena pregunta. Ahí lo dejamos. Sí. Que puede ser que la casa impresora no lo. Esta es una buena pregunta, pero no la tengo aquí la respuesta. Pero puede ser por ese lado. Claro que si ves el diseño final es bastante diferente, ¿no? diferente.
el ángulo de vista es distinto al del Sí, boceto, pues, sí, ¿no? sí, sí. ¿Dónde Pero, imprimieron estos? perdón, ¿Dónde imprimieron estos? esto es en Colombia. Este es Pero del, son grabados, ¿no? sí, sí, esto es Son de la, grabados. sí, Pero la cara de Aquileo Parra es igualita. sí, Lo esa sí único parece una foto, sí, correcto. No, y el puente está perfectamente bien hecho. Es más como el montaje de la distribución de la imagen, ¿no? Mm, pero no es la misma imagen. No, No. Pero está más moderno el definitivo que el diseño, que el boceto. exactamente. Donde encontrás la diferencia es precisamente en el cuello de la camisa y del saco, que ahí sí es más exacta Ujú. ves mejor la diferencia. Perfecto. Bueno, Santiago, muchas gracias. Estas cosas así no se ven siempre, así que gracias por compartirla con nosotros. A ustedes muchas gracias. Muy Perfecto. amables. El día de mañana.